Y bueno, sin más, damos paso a la última intervención de la sesión del Congreso, las violencias silenciadas en las experiencias de las mujeres arqueólogas, que será realizada por Apen Ruiz Martínez, de la Universitat Internacional de Catalunya, UOC, María Coto Sarmiento, de la Universitat de Barcelona, María Lluvero Gómez, del Institut de Ciències del Mar, del CSIC, Lourdes López, de Lure Arqueología, Lara Delgado Anés, de la Universitat de Granada, y Ana Pastor Pérez, de la Universitat de Barcelona. Cuando queráis, compañeras, podéis empezar. Pues buenas tardes a todas. Gracias, Virginia, por esta introducción. Mi nombre es Ana Pastor y yo soy la que voy a comenzar esta pequeña intervención, que ante todo queremos dar las gracias a las organizadoras del Congreso pues, por dejarnos este espacio de voz, donde principalmente lo que vamos a hablaros es de un tema incómodo, que es el acoso, un tema que ha sido silenciado durante muchísimo tiempo en nuestra disciplina. Vamos a hablar todas, no todas nosotras, Lourdes y Lara hoy no están, pero el resto sí que vamos a ir interviniendo, así que iremos un poco deprisa, ¿no? Por así decir. Principalmente pues vamos a intentar centrarnos en una fase de nuestra encuesta. Hicimos una encuesta sobre acoso en arqueología en el año 2018. Ay, no logro pasar las diapositivas. Sí, perdonad, ahora sí. Y esta encuesta pues surge de una conversación completamente informal en un bar, donde distintas arqueólogas pues empezamos a compartir pues algunas experiencias difíciles de nuestro propio pasado, por así decir. Y en ese sentido empezamos a configurar un grupo de trabajo que se vio incrementado con la aportación de Lourdes y de Jesús Martín, que ahora ya no está trabajando aquí con nosotras, y decidimos hacer una encuesta para sus datos poderlos compartir con el resto del mundo arqueológico en lo que era la European Association of Archaeologists, un encuentro que hubo en Barcelona en el año 2018 y para el cual hicimos también toda una serie de carteles, empapelamos la facultad y decidimos dar visibilidad a un asunto pues complejo como podía ser el acoso en arqueología. La encuesta se hizo a través de Google Forms, la lanzamos a través de distintos canales, Facebook, mailing, personas que conocíamos, y tenía pues 16 preguntas y por supuesto pues tenía fallos también nuestra encuesta, y esto es lo primero que nos gustaría compartir con vosotras, y es reconocer que podríamos haber hecho seguramente una encuesta mejor, pero que bueno, pues fue la encuesta que tuvimos tiempo de hacer y a través de la cual posteriormente trabajamos en generar un informe. Estas fueron un poco nuestras fases de trabajo. Primero hicimos la encuesta, después hicimos esta performance, la pusimos en un congreso y con el tiempo logramos ir configurando un informe e ir haciendo distintos actos de difusión y distintos talleres para poder trabajar distintos aspectos que habíamos ido detectando a lo largo de nuestro trabajo, ¿no? En torno sobre todo a poder tipificar tipos de acosos y conocimientos. Existen muchos trabajos más sobre lo que sería abordar el tema del acoso en la arqueología, entre ellos pues voy a destacar los de Puigvert, Valls y García Just, entre otras, que ya tipificaban que en el ámbito académico un 62% de personas habían padecido casos de acoso, pero tan solo un 13% de ellas habían logrado identificarlo. Me imagino que dentro de toda esta vorágine de desempolvar los diarios, ¿no?, de las arqueólogas del pasado, irán saliendo a la luz muchos más episodios agridulces de nuestras compañeras. Pero bueno, nada, antes de darle el turno a María Coto, destacar que, por ejemplo, nuestra compañera Apen Ruiz sí que está trabajando hoy en día en un proyecto para identificar las violencias que se producen sobre todo en el ámbito académico, liderado por Bárbara Biglia de la Universidad Rovira i Virgili, y que es un tema que está más que nada hoy en día en boga. Y nada, perdonad, le cedo la palabra a María Coto. Hola, buenos días. No sé si se me escucha bien. Normalmente suelo tener problemas con el Se audio. te escucha, no te preocupes. Vale, muchas gracias. Yo soy María Coto, me voy a centrar sobre todo en los objetivos y voy a mostrar algunos datos de los resultados de la encuesta. Bueno, primeramente, esta encuesta de 16 preguntas, lo que queríamos hacer sobre todo en cuanto a los objetivos era detectar, porque como ha mencionado Ana anteriormente, esto surge de forma casual, pero sí que todas nosotras compartíamos pues haber tenido o tener compañeras que habían tenido casos de acoso. Primeramente lo que queríamos es hacer una detección de estos casos de acoso.
sobre todo si esto ocurría, obviamente sí ocurre en todos los ámbitos laborales, pero si esto se daba con frecuencia en el ámbito arqueológico, que no lo desconocíamos, aparte de nuestros testimonios, y también muy importante, sobre todo, encontrar patrones, porque pasa esto, donde suele pasar más, eh, cómo se da este tipo de acoso. Sí que habíamos visto anteriormente para hacer esta encuesta otras encuestas, sobre todo en el ámbito STEM, que salieron también a la luz y que denunciaron este acoso sexual, y queríamos pues hacer una comparativa, si pasaba realmente lo mismo en el caso de la arqueología. Lo que pretendíamos era, sobre todo, obtener resultados y elaborar un informe pues para hacer una especie de divulgación, de un reparto, sobre todo de esta información, de que pues que las personas pues supiesen un poco cómo estaba el panorama arqueológico, porque realmente es un tema del que hay mucho silencio, como ha explicado otras compañeras, del que no se habla o del que se habla de forma muy casual, pero no existía una plataforma que nos permitiese pues hablar con total tranquilidad y normalidad. También pues lo que queríamos hacer es hablar en el caso de los talleres. Sí, Ana, perdona. Voy a pasar aquí. Bueno, a continuación lo que hicimos fue la encuesta de 16 preguntas. Un segundo, Ana. En la encuesta de 16 preguntas lo que hicimos fue que se dejó un espacio para que la persona pudiese rellenar en su caso. Por ejemplo, pues se pudiese decir, pues yo fui acusada de tal manera, de tal forma, y a partir de ahí hacer una selección de estas palabras y buscar unos patrones de este tipo de acoso. Ahora lo que voy a hacer es, de esa pregunta que hicimos y la respuesta de las personas que rellenaron este espacio, hacer esta selección. En cuanto a los tipos de acoso, lo que visualizamos en los relatos de las personas que rellenaron la encuesta fue que existía un porcentaje muy alto de acoso verbal. Sobre todo, pues, por poneros un ejemplo, pues esta persona me dijo que estaba muy buena la excavación o que si quería acostarme con él, etcétera. Pero también lo que sí que detectamos, no sé si lo podéis ver por aquí, un caso de acoso sistemático. ¿Qué quiere decir? Pues que primero se empieza por un acoso verbal y luego se termina pues ya un acoso más físico, como se puede ver por aquí en la encuesta. Pero sobre todo más importante pues era el acoso verbal, que era el más notorio. Aquí lo que queríamos preguntar, sobre todo para ver si este tipo de acoso se denunciaba, era si había compartido, pues si la persona acosada había compartido con alguien su acoso. Y sí que notamos que había un 70% de las personas que sí que habían compartido este acoso, pero sobre todo con personas muy cercanas. Un porcentaje muy pequeño de las personas que no lo hemos puesto aquí había conseguido denunciar. Digo conseguido porque hay que pasar por unos trámites burocráticos bastante complicados y hubo unas personas que rellenaron la encuesta que nos indicaron que las trabas burocráticas le impidieron poder denunciar y también por otros factores que ya contará mi compañera Ape. Pero sí que es importante decir que este acoso sí que se comparte, pero en los entornos mucho más cercanos, pero no en entornos más institucionales. A partir de estos relatos de las personas acosadas, sí que extraímos un poco de información sobre este tipo de acoso y lo que le había repercutido o las consecuencias de este acoso, más o menos el impacto. Es importante, sobre todo, señalar que una mayor parte de las acosadas había cambiado totalmente de rutina. ¿Qué quiere decir? Pues
esta persona me miró el escote, pues al día siguiente me puse un cuello largo para que no se me viese, etcétera. También es importante señalar que muchas personas abandonaron la excavación o lo que estaban haciendo, las tesis doctorales, etcétera, por culpa de este acoso. Y también importante, que lo dejo aquí señalado, no sé si se ve, se ve muy mal. Es importante también repercutir en que hubo un porcentaje de personas que tendieron a la normalización y esto es muy, muy peligroso. ¿Qué quiere decir? Pues hubo muchas personas que rellenaron la encuesta y dijeron, bueno, esto a mí siempre me ha pasado, siempre lo he sufrido y tampoco le di mucha importancia. Y esto es importante señalarlo porque se está normalizando un acoso sexual en el ámbito arqueológico y del que no se tiene ningún tipo de repercusión. Bueno, a continuación le doy la palabra a mi compañera Apen, que nos va a hablar un poco más sobre estas narrativas de acoso. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Sí, se te oye, sí. Vale, buenas tardes, buenos días, buenas tardes casi. Gracias Anita y María por haber iniciado la presentación. Yo lo que voy a hacer es explicar un poquito más qué hemos hecho con las narrativas. Una de las cosas cuando propusimos presentarnos en este congreso, aunque nos parecía un poco descabellado, es que realmente, claro, cuando recogemos las historias de las mujeres del pasado, lo que hacemos un poco es señalar eso, ¿no? Que son supermujeres, que hicieron lo mismo que los hombres. Intentamos como recuperar las partes más positivas de su historia que han sido silenciadas. Nosotros lo que queríamos hacer era pues un poco hablar de algo que, como ha dicho Anita, antes es muy incómodo, y es todo lo que supone un poco, digamos, el extremo de lo que se ha ido hablando durante estos 2 días, que es una sistemática historia de discriminación. Entonces, la encuesta que hicimos, había una parte donde pedimos a las personas que contestaban que hablaran, un poco, que expresaran un poco lo que quisieran sobre el tema del acoso, porque nos parecía importante no encasillarlo en una definición previa nuestra. Entonces, bueno, no queríamos sacar aquí palabras textuales porque nos parece algo bastante comprometedor, yo creo, y entonces lo que hemos hecho ha sido un poco sistematizar un poco por dónde van estas narrativas, ¿no? En parte también porque yo creo que una de las cosas que se nos dijo en aquel momento, hubo cierta, no crítica, pero sí un poco como yo creo que fruto del performance que hicimos, un poco como de cuestionamiento, un poco de la cientificidad de nuestra encuesta, en el sentido de que cuánta gente estábamos contemplando en la muestra. Entonces, como este trabajo también tiene un interés por lo cualitativo, ¿no? Sí que es importante los números, pero sobre todo también es la combinación de lo numérico, lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, en las narrativas lo que hemos hecho ha sido como dividir un poco el análisis en algunos aspectos que se repiten en muchas de las narrativas. Y unas son el hablar del cuerpo como un espacio, como un sitio en que se recibe mucha violencia. El tema del grupo, que yo luego explicaré lo que quiero decir. Claro, no son compartimentos estancos, todos están relacionados, ¿no? O sea, el tema del poder, el tema de la jerarquía, el tema de dónde ocurren estas violencias, estos acosos, el espacio físico donde ocurren, y luego, sobre todo, el silencio que hay. Aunque muchas de las personas que reciben acoso han conseguido hablar, de todas maneras, los datos que tenemos solamente son de aquellas personas que han conseguido hablar y no de la mayoría de personas que se han quedado en silencio. Entonces, aquí agradezco mucho también, agradecemos muchísimo aquí en la dibujante del grupo, que es Anita, que ha hecho unos diseños que de alguna manera para mí también como hacen más fácil esta presentación, ¿no? Porque no es algo para mí, bastante difícil de hablar de violencia como un tema de investigación. Entonces, voy a ver si puede pasar. Sí. Por ejemplo, muchos de los comentarios que nos habían dicho en las encuestas es que, en el survey es que las mujeres reciben comentarios que tienen que ver directamente con su cuerpo, ¿no? Y son recibidos normalmente por personas que están en una posición de poder dentro del contexto de la excavación. O sea, aquí también uno de los temas que estamos también trabajando es
cómo las violencias y el acoso que ocurren en arqueología tienen muchísimo que ver con los contextos específicos en que se produce arqueología, que son contextos de excavación. Que no vamos a hablar ahora más de esto, pero creo que es un súper tema, ¿no? Un poco que cómo se cambian las dinámicas sociales también en los contextos de excavación. Y el tema de que la mujer ocupa espacios con su cuerpo que generalmente salen de un contexto muy normalizado. Aquí el dibujito de Anita, gracias. Aquí otro de los, como ha dicho antes también María, es que una de las problemáticas con el tema del acoso es que se normaliza, ¿no? En muchos casos, y dado que la arqueología es una práctica científica que se da en grupo, muchas veces dentro del grupo este acoso, esta violencia se normaliza como algo que pasa, que simplemente pasa. Y esto es algo bastante peligroso porque produce esta sensación de que aquí nadie habla, aquí esto es algo que por la cual hemos de pasar y es casi una modus vivendi en arqueología como en otras disciplinas. Y además te da mucho más esta sensación de que si te pasa algo a ti o si te estás recibiendo comentarios y nadie dice nada, es como algo que te toca, ¿no? Como he dicho antes y se ha hablado en estos días, es que la arqueología funciona en instituciones o en espacios que están altamente jerarquizados y que normalmente, por la historia de esta disciplina o la historia de la ciencia en general, en la mayoría de los casos son hombres los que se encuentran en una posición superior y por lo tanto es frecuente que se ejerza esta violencia como parte del ejercicio de poder. O sea, no podemos imaginar la violencia en espacios que no están jerarquizados y donde está claramente una estructura de poder muy, muy, muy establecida. Y por otro lado, lo que podemos ver también muchas veces es que en algunos casos hay comentarios que van hacia mujeres que tienen o que están en espacios de poder, ¿no? Entonces, cuando una mujer sale de su espacio de subordinación, muchas veces ejerce todavía más violencia porque no es el lugar que le toca. Y es un mecanismo totalmente común este. Luego, otro de los temas es esta idea de la dimensión física o espacial, ¿no? ¿En qué lugar? Perdona, Apen, os quedan 3 minutos. Vale. ¿En qué lugar ocurre esta violencia y en los espacios de poder? ¿Sí? Te hemos perdido un poquito, a ver, no te oímos muy bien. ¿No? ¿Me oís? Un poco ¿Ahora mal. me oís? Ahora mejor. Mejor, vale. Y otro de los temas que has hablado es el tema del silencio, ¿no? Que las personas, aunque hayan compartido a veces estas experiencias con otras, hay muchísimas personas y mujeres especialmente que no hablan del tema del acoso. O sea que solamente sabemos de aquellas que han hablado. Y bueno, ya para acabar va a pasar mi otra compañera a hablar sobre las conclusiones de esta encuesta y de los talleres. Paso la palabra. Gracias. Bueno, como podéis ver, aquí tenéis soy María Lluvero, gracias a Ana, Apen y María. Tenéis el resultado de la encuesta. Sobre todo afecta a mujeres, lo que hemos podido recoger entre 18 y 30 años, el tema de la jerarquización y personas en situaciones de poder. Hemos detectado que pasa más en sector público, es decir, en universidades y excavaciones gestionadas por la universidad. Difícil repercusión si no se habla. Hay un desconocimiento de los protocolos de las propias instituciones, tampoco hay formación en esa dirección y, bueno, lo que ha comentado Apen, todas las dificultades para poder denunciar y las consecuencias que hay, sobre todo para las víctimas, en estas situaciones. Después, resumidamente, después de hacer la encuesta, hicimos 4 talleres y varias formaciones, tanto en la universidad como en otros ámbitos, y estas han sido las sensaciones y un poco conclusiones de todo lo que hemos podido durante estas sesiones recoger, que básicamente no somos conscientes de lo que es el acoso y cuándo está sucediendo, ¿no? Que hay una palpable impunidad hacia los agresores, eso en el ámbito público todavía es más flagrante. Recurrente el tema de las universidades,
que es el principal foco de acoso sexual en el contexto arqueológico, que las narrativas ayudan a contextualizar, ¿no? Todo estos comportamientos y estas contradicciones que pasan, y que las consecuencias perduran en el tiempo, sobre todo para las víctimas y no tanto para los agresores. Entonces, para no acabar de esta manera tan pesimista, lo que sí que hemos visto es que desde el 2018 ahora hay una respuesta global, no solo en arqueología, sino en otras disciplinas científicas y en otros ámbitos. Esto hace que el nivel de conciencia y awareness sea mucho mayor. Y esto es positivo en todos los ámbitos. No sé si habéis tenido la posibilidad de ver el documental de Picture Scientist, pero este da pie a muchas conversaciones sobre este tema, ¿no? También ha mejorado el tema de los protocolos, sobre todo por temas legales y planes de igualdad. Y se han generado desde hace unos años muchas redes, ¿no? En otros países. Eso es, mira, como podéis ver aquí, o sea, asociaciones, tanto en España como en otros países, sobre todo en Reino Unido, que están ayudando a hablar de estos temas de forma pública, ¿no? Y a buscar protocolos y soluciones. La otra parte positiva de todo esto es que en los talleres que hemos podido hacer en la universidad, con alumnos de primero, están mucho más concienciados, ¿no? de toda esta situación y de cómo deben responder, sobre todo, ¿no? Con lo cual es un mensaje bastante positivo para las generaciones que están subiendo. Ya solo me queda daros las gracias. Bueno, comentaros que las próximas acciones donde participará nuestra compañera Apen la podéis encontrar aquí en la conferencia del MAC de las Dones de la Arqueología, donde hay otras compañeras que también hablarán. Y muchas gracias. Y si nos queréis contactar, aquí tenéis el correo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, por ser además tan valientes tratando este tema que como habéis dicho vosotras, es sumamente delicado, y visibilizar todas esas formas de violencia que de alguna manera u otra quizá todas las mujeres arqueólogas o muchas hemos podido sufrir incluso hasta sin saberlo, ¿no? Y cómo pueden haber incluso marcado hasta nuestra trayectoria profesional, ¿no? Muchísimas gracias. Un trabajo también muy necesario.